Y aquí estamos, nos reunimos nuevamente para disertar la palabra del Señor en el día de hoy, día 10 de estos 21 días de ayuno. Llevamos ya 10 días en este tiempo que nos hemos apartado, este tiempo que nos hemos apartado con ese deseo de una búsqueda más intensa, más íntima, más profunda con nuestro Señor, que quiere provocar cambios, transformaciones reales en nosotros y que nosotros estemos conscientes de la necesidad de esos cambios, de esas transformaciones que Él requiere para que su remanente pueda cumplir con ese propósito eterno que tenemos en este tiempo para hacer la misión que el Señor nos ha encomendado en esta nación de Venezuela. Somos el remanente de Dios, somos el pueblo de Dios, pero el Señor va tratando nuestras vidas y va hablando a nuestro corazón, va provocando cambios reales en nuestro ser. No podemos ser igual, no podemos ser los mismos. El Señor nos lleva a un nivel más profundo de lo que Él quiere. Él quiere que nosotros nos sumerjamos cada vez más en el río de su espíritu, podamos nosotros entender y comprender lo que Él quiere hacer con nosotros, y es llevarnos a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo de nuestro Señor, que nosotros cada día nos parezcamos más y más y más a Él. Bien, les habla su hermana Ana Victoria Sanz, y en este momento pues sea el Señor bendiciendo tu vida, sea el Señor ministrándote a través de esta palabra, sea el Señor hablando a tu corazón en este instante, y sea esa gracia de Dios, sobre todo esa gracia sobre gracia en ti, caiga como un refrigerio a tu cuerpo, a tu alma y a tu espíritu, sea un refrigerio total, completo en ti, mi amado hermano, mi amada hermana. Hoy vamos a leer en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, un pasaje bastante predicado, es el pasaje de los huesos secos, ¿verdad? El capítulo 37, vamos a leer este pasaje, entendiendo que este pasaje fue escrito por el profeta Ezequiel cuando estaba en el exilio. Él estaba en el exilio en Babilonia. No estaba en Jerusalén, no estaba en Judea, no, él estaba ya en el exilio. Y estando en el exilio, pues el Señor le da esta palabra profética, esta revelación, y él en este tiempo pues está allí deportado junto a miles de judíos que fueron deportados ahí más o menos en el año 590 y tanto, 97, por ahí antes de Cristo. Esa fue más o menos la primera deportación que hicieron del pueblo de Israel. Y después de ese tiempo, ocurre lo peor que podía esperar el pueblo de Israel, el pueblo judío. Lo peor que podía esperar para aquel entonces era que Jerusalén fuera destruida, la ciudad santa fuera destruida. El templo de Salomón es quemado completamente. El reino de Judá desaparece como nación. No existe más el reinado de Judá, y la monarquía de David, la monarquía de David ya se había acabado, no estaba más, no había más. Entonces, este pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el judío, los judíos, ellos quedan, quedan de pronto sin tierra, sin rey, sin templo, quedan, se acabaron los sacrificios, ya no hay más sacrificios, no tienen soberanía, que en estos tiempos es una palabra que se habla mucho en Venezuela, la soberanía de Venezuela, y esa soberanía de Venezuela, el pueblo soberano, es, recuerda que esa es una palabra muy usada en los tiempos en que se inició, los tiempos de las campañas
políticas de Chávez en 1998 era que el pueblo era soberano y esa soberanía, lo digo ahorita porque acabo de pensar que el pueblo de Dios se quedó en ese entonces sin ninguna soberanía, ya no tenía eh, eh, este, esa nación del norte que es Babilonia, justamente toma todo el territorio del pueblo de Dios, toma todo el territorio, quita el rey de Judá y ya no queda nada. Entonces es algo muy similar a lo que está pasando ahorita. Es el Señor está permitiendo una similitud en todo esto con el pueblo de Judá, el pueblo de Dios en aquel entonces y Venezuela en este entonces. Es una similitud bastante. Primero hay como una primera invasión que no acaba con todo y luego viene todo lo demás y acaban, destruyen, acaba todo y el pueblo queda sin esa soberanía de nación, sin esa identidad nacional ni nada, o sea, quedó así. Y nosotros pues de alguna manera estamos en un proceso medio similar. Este, quiero decir, hasta el momento pues como que está asediada, tomada, pero no en la magnitud que el Señor ha venido hablando en sus palabras proféticas, pero vendrá un tiempo en que sí, ¿verdad? Humanamente Israel dejó de existir en este contexto donde está este capítulo 37 de Ezequiel. Entonces la situación emocional de, de del pueblo de Dios está resumida en el versículo 11, que dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo desesperanzados. Ok, hablamos pues de estos huesos secos. Ya sabemos las instrucciones que el Señor dio con respecto a estos huesos secos, pero la realidad en que estaba el pueblo de Israel era en esta desesperanza. Dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Esto no es algo, un texto así, ay, que rima o algo así por el estilo, porque recordemos que más que todo estas palabras proféticas tienen como un aire, un corte profético y poético a la vez, que es profético y tiene un corte poético realmente. Entonces, bueno, el pueblo de Israel en ese momento, yo quiero que usted se imagine cómo se queda un pueblo sin su identidad nacional, sin su soberanía, sin su rey, sin su templo, sin su ciudad capital, sin nada, se queda sin nada. Entonces se sienten derrotados, se sienten que Dios los olvidó, claman y el cielo está en silencio, no hay sonido, no hay palabras, no hay nada. El pueblo de Dios es castigado sin remedio y no tiene futuro. Entonces, leamos aquí para que ustedes vean lo que, cómo estaba esto. Vamos a leer el capítulo completo, vamos a tratar de entenderlo y de identificarlo y de ponernos, dejar que el Espíritu Santo nos vaya trayendo y nos vaya dando revelación a medida que lo vamos leyendo. Dice la palabra así, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Estos secos en gran manera son esos huesos blancos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de encontrar así en el campo
un cadáver de algún animal que con el tiempo quedó allí y se descompuso y el sol, la lluvia y todo pasó el tiempo y quedaron los huesos blancos, tan blancos, se ponen blanquitos los huesos, esos huesos blancos y secos, secos, ¿verdad? Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Cualquiera que ha visto un cadáver como se los estoy explicando y nota que es ese cadáver seco, allí los huesos no tienen nada que lo unan, está un huesito por allí, un huesito por allá. De pronto puede que queden los huesos en la forma del animal, pero están separados, no hay nada que los una. Así que esos huesos secos, dice, y Dios hace una pregunta que si se la hace usted o me la hace a mí frente a un montón de huesos y uno es como uno es, no es tan cuidadoso en decir como, como lo hizo Ezequiel, vivirán estos huesos. Y Ezequiel llega y les dice, eh, este, vivirán estos huesos secos, oí palabra, ya va, espera, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Este, Ezequiel dice, tú lo sabes. Con mucho tacto, muy cuidadoso. No dice, bueno, qué oportunidad va a tener esos huesos de ser? O sí, bueno, si tú tienes el poder de la vida, tú lo harás. Pero el tú lo sabes es dejar, es entender la soberanía del Señor. Es decir, tú eres soberano, tú puedes hacer de estos huesos como tú quieras, tú eres el creador, tú eres el que haces la creación, todo se hace por tu palabra. O sea, la respuesta de Ezequiel muestra sencillamente que tú lo sabes. O sea, él se rinde a la decisión que el Señor haga, a la decisión que él haga. Él se somete, tú lo sabes. Tú sabes si esos huesos van a vivir o no van a vivir, porque tú lo eres todo. Ahí Ezequiel reconoce todo. Entonces dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo hago entrar espíritu en ustedes, huesos, y ustedes van a vivir. Y sabréis que yo soy Jehová. A mí me agrada tanto cuando el Señor dice, eh, y sabrán que yo soy Dios, y sabrán que yo soy Jehová, y sabrán que yo lo he dicho, y sabrán que yo lo he hecho. El Señor hace las cosas de una forma grandiosa y extraordinaria para que la gente no tenga la menor duda de que Él lo hizo. Y es que Él, si nosotros lo vamos entendiendo, si usted va comprendiendo al Señor, una de las formas de entender el Señor es ver cómo Él es, estudiarlo. Usted trate de estudiar el carácter de Dios, trate de estudiar cómo Él es, cómo Él actúa, en las formas que Él actúa. Una forma muy interesante de hacerlo también es estudiar los 4 evangelios, pero no es, no, que yo estoy leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, sino que usted está estudiando, voy a estudiar el carácter del Señor Jesús. Voy a estudiar cómo Él es. Voy a ver cómo Él actúa en las diferentes situaciones, en los diferentes momentos. Yo voy a ver cómo Él es. Y usted dice, voy a leer Mateos, pero voy a leer Mateos y voy a agarrarme un cuaderno que se llama, el cuaderno le voy a poner por título Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es Jesús cuando se encuentra con los hipócritas? ¿Cómo es Jesús cuando se encuentra con los niños? ¿Cómo es Jesús cuando se encuentra con las personas con necesidad? ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo es el carácter de Él? Y entonces usted se puede tomar el tiempo para estudiar el carácter de Cristo y decir, Señor, yo quiero ser como tú. Y una de las formas de que nosotros podamos ir deslastrándonos de de ese yo de nosotros, de esa forma de ser de nosotros que se trata de imponer cada día, como ese viejo hombre que trata de imponerse, como dice Pablo, o sea, ay, pobre de mí, cuando yo intento hacer una cosa y el viejo hombre jala para la carne, jala para su propio placer, para su propio gusto. Pero cuando intentamos y decimos, Señor, yo quiero ser como tú, yo estudio, pero el Señor cuando vienen estos, Él le dice las cosas
así de frente, o cuando el Señor se encontró en esta situación, hace eso, pues yo voy a hacerlo así. Ah, el Señor actuó de esto y le vinieron a decir para agarrarlo por la bajadita y resultó que el Señor le sacó esta otra pregunta y los dejó con la boca cerrada. Y así uno va aprendiendo, y Señor, ¿cómo actúas tú con, con ese amor, con esa bondad, con esa forma de ser para todos? Y entonces uno dice, cada vez más me parezco a ti. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros, entre estos llamados al ayuno, esos llamados a las 24 horas, esos llamados en esa búsqueda de Él, es que nos parezcamos realmente a Él. Entonces, este, bueno, seguimos aquí con Ezequiel y la forma en que él reconoce, bueno, que es Dios, y que el Señor le dice a los huesos que van a vivir, a vivir. Entonces empezamos a entender el carácter de nuestro Señor. Él tiene siempre un propósito de bien, de no de mal. No es de destrucción, de muerte para acabar, sino esa es la consecuencia del pecado. Cuando nos enfrentamos a situaciones fuertes, es que el pecado está tratando de imperar en medio de toda esa situación para sacarnos lágrimas. Y por eso en este mundo sufrimos aflicciones porque el mundo está en el dominio del pecado. Y que el Señor nos llama a nosotros a venir a Él para que seamos salvos y podamos vivir y experimentar el estar en Él y Él en nosotros y tener una esperanza vida real, ¿verdad? Entonces esos huesos van a vivir y pondré tendones, dice, sobre vosotros y haré subir. Fíjense que se le está hablando a los huesos. Los huesos ya no tienen vida. Los huesos están secos. Los huesos no tienen tendones, no tienen nada, no son personas, sino huesos, huesos secos. Pero le habla a los huesos secos. Y esa sequedad es la sequedad que tenía el pueblo, ¿verdad? Entonces, veamos, ustedes van a tener tendones sobre ustedes y haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces allí recibe la palabra Ezequiel y luego dice que profetiza tal como el Señor le dijo. Y entonces profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ahora, en esos huesos dejaron de ser huesos secos y se convirtieron en cadáveres, cadáveres como recién muertos. Eran cadáveres porque no tenían vida, estaban como recién muertos, pero aún no tenían vida. Entonces le dice el Señor a Ezequiel: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y aquí el texto que antes había referido. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos esos huesos secos, blanquitos, son la casa de Israel. Esos huesos secos, ya todo sus carnes,
todo se consumió, los huesos se secaron y ya no tienen nada. Esa es la casa de Israel, porque ellos dicen, dice el Señor, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Un pueblo sin esperanza alguna, sin futuro, olvidados por Dios, ya Dios no nos quiere, ya Dios nos olvidó, Dios nos desechó, Dios esto, y ya se secaron. Toda esperanza de volver a ser ese pueblo de Dios, toda esperanza de volver a hacer sacrificio, toda esperanza de volver a ir a adorar a Dios en el templo, todo eso se acabó, no había esperanza alguna. Dígame una cosa, a ver, nosotros que los que hemos sufrido de un familiar muerto, de un ser querido muerto, pero que hemos visto a ese familiar sufrir enfermedad y sufrir enfermedad y sufrir. Yo tuve la oportunidad de tener tantos seres queridos que, que en un poquito de año, del 2000, del 2010 hasta, hasta el, hasta el 2017 o 16, perdón, hasta el 2016, del 2010 hasta el 2016. O sea, en 6 años murió una cantidad de seres queridos míos, pero una cantidad que en una familia, o sea, uno dice, pero ¿qué le pasó a la familia San? ¿Qué le pasó a la familia Gracia? ¿Qué le pasó a la familia? Que se murió un montón de gente uno tras de otro, pero unos cuantos de ellos sufrieron con enfermedades terribles de cáncer, de ELA. Mi papá murió de ELA y todas esas enfermedades terribles y esos tiempos largos en la cama, y durante esos tiempos uno clama y ora y gime y llora, Señor, y pide misericordia y ora y busca los hermanos que tienen, la gente tiene conocimiento, que tienen el don de sanidad y llama a los hermanos, vengan a orar y ora y llora y uno ora y hace liberación y hace todo para que ese familiar sane. Pero Dios dispone en su soberanía, así como dijo Ezequiel, tú lo sabes. Vivirá esos huesos, tú lo sabes. Y uno tiene la esperanza cuando están vivos que ocurra el milagro, que ocurre el milagro. Y lloramos, y lloramos, y oramos pidiendo ese milagro. Pero llega el momento en que se muere. Y aún en medio de que se acaba de morir y uno dice, pues que yo creo en el Dios de la resurrección, yo creo y puedo hacer un milagro, puedes levantarlo. Pero la carne está recién muerta. Y uno puede decir, hay un milagro, hay un milagro. Pero cuando uno mira un cadáver de 4 días, por ejemplo, en el caso de Lázaro, las hermanas, Señor, hiede, o sea, está en descomposición. Pero uno conociendo el milagro de Lázaro, uno dice, bueno, tiene 4 días de muerto y todavía pues puede resucitar. Yo creo en el Dios que resucita. Yo creo porque resucitó a Lázaro que tenía 4 días y resucita. Pero cuando ya los huesos se quedan sin carne, ya la descomposición ha sido tal que no hay esperanza alguna de vida. Y este era el caso del pueblo de Israel. Y este era el caso tan tremendo en el cual ellos se encontraban. O sea, nos deportaron, bueno, nos llevaron, pero tenemos la esperanza de que no, va a haber algún movimiento, alguna broma, se levantará, Dios hará algún milagro. Y volveremos y adoraremos otra vez en el templo y volveremos a Jerusalén. Pero cuando ya Jerusalén está destruida, entonces uno dice, pues destruyeron a Jerusalén. No, pero queda el templo. De toda la destrucción quedó el templo allí. Bueno, uno dice, tengo la esperanza, aunque sea que el templo, podemos ir a adorar y hacer sacrificio en el templo. Pero no, el templo también estaba destruido. Estaba acabado.
no había esperanza, el pueblo estaba desesperanzado. Y entonces ya se secaron los huesos, pereció nuestra esperanza, ya no había esperanza y somos del todo destruidos. Cuando vemos que las situaciones son tan tremendas y decimos, ya no hay esperanza, ya estamos destruidos, ya. Entonces, con todas las cosas que han pasado en Venezuela y de repente, bueno, pero todavía no han destruido, todavía no ha pasado esto. Mira, nos invadieron pero solo se llevaron al presidente, nada más. Bueno, vamos a aprovechar el asunto y vamos a aprovechar lo que ellos vayan a invertir y tal y qué sé yo, pero va a venir otra segunda. Y en ese otro proceso de segunda, es destructivo. Es de muchas muertes, es que muchos jóvenes van a morir en ese proceso y es como que los jóvenes son la esperanza de un pueblo. La esperanza de un pueblo no son los jóvenes. La esperanza del pueblo no son los niños, la esperanza del pueblo es Dios. La esperanza que nosotros tenemos es Él. La esperanza de salvación de Venezuela la tenemos en Dios. La esperanza de Venezuela la tenemos puesta en Él. La restauración, la libertad de Venezuela la tenemos puesta en Él. Porque si nosotros tenemos la esperanza en alguna cosa que está en Venezuela, si tenemos la esperanza en un movimiento político que se está preparando y movilizando en Venezuela y desde fuera de Venezuela, si nosotros ponemos la esperanza en algo, pues no desesperanzaremos, nos desesperanzaremos porque esas esperanzas no solo van a indicar hueso seco, hueso seco. Pero hay una esperanza grande, grande, ¿verdad? Dice entonces, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Estaban lejos. ¿Cuántos salieron de Venezuela a pie por esos países, por esa selva del Dairén? Por allí cuántos murieron y perecieron sin esperanza. ¿Cuántos? ¿Y cuántos van a hacerlo en los próximos tiempos? Huyendo de la violencia, del terror que se va a venir sobre esta nación de Venezuela. Van a salir todavía muchos más. Y quedará como una Venezuela desolada. Pero ¿saben una cosa? El Señor dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Yo los traeré de esa sepultura donde ustedes quedaron sepultados. Yo los traeré. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y esta es la conclusión más grande que podemos encontrar. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice el Señor. Entonces el Señor nos promete salir de la sepultura, pero también en nuestra vida personal hay situaciones que ya las damos por muertas y enterradas para siempre, por huesos secos, ya sin ninguna esperanza de vida. Y el Señor nos promete a nosotros que dará vida. Nuestro espíritu, el espíritu de nosotros muchas veces ha llegado a estar en estado de desesperanza, en situaciones, en muchos avatares, en mucho sufrir, en mucho dolor, en muchas situaciones de lloro, de llanto, así como el pueblo de Israel que lloraba y lloraba en esa desolación, así como dice el Salmo 137 que dice, junto a los ríos de Babilonia, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos y nos acordábamos de Sión, ese llanto.
¿Cuántos de los que están fuera del país? Solamente allí el Señor y su almohada han visto la cantidad de lágrimas, la cantidad de lágrimas que han echado y llorado, porque lo dejaron todo, porque dejaron su familia, porque dejaron lo que tenían y salieron en exilio. Esa diáspora tan grande que se ha dado sobre la nación de Venezuela, yo creo que en estos tiempos, o sea, en estos siglos, esa diáspora de Venezuela no tiene comparación con otras, porque los otros han sido desplazados por la guerra, pero diáspora, de que la gente sale voluntariamente del país y sale y deja a la gente, deja a la familia, deja los todo, esa diáspora tan grande, ¿cuántos han llorado? Yo tengo una tiendita y a veces llegan, una tienda de restaurante, de comida venezolana y de productos venezolanos que el Señor me ha permitido tener. Y a veces ellos llegan con esa cara lánguida, con esa tristeza y de pronto cuando se comen una cachapa se les salen las lágrimas o se comen así un pabellón criollo con ese sazón de apure, pues así, veguerito, llenero. Y ellos sienten, ay, es como que si estuviera en la casa. Algunas personas han comentado, cuando yo me comí esa empanada, sentía que estaba ya en mi pueblo. Y así, pero con aquella tristeza. En estos días andaban todos alebrestados y se molestaron incluso con nosotros porque ellos ven la tienda, el lugar, como un lugar donde ellos se sienten en Venezuela y ellos querían que nosotros estuviéramos celebrando y pusiéramos música, hiciéramos cosas porque al fin había pasado lo que ellos creían, pero ellos no entienden, no entendían que eso no era un tiempo de celebración, que este tiempo en que estamos no es un tiempo de celebración. Este es un primer toque, pero hasta allí. Entonces, bueno, el corazón cuando se desesperanza no quiere ni cantar. Habían perdido el ánimo, el alma. Entonces, estos huesos secos, yo quiero que entiendan por qué no solo es muerte, es la muerte antigua. Son cadáveres sin carne, son esqueletos blanqueados por el sol, sin posibilidad humana de recuperación. Y es que hasta donde llegan nuestras posibilidades es que viene el poder de Dios. Es que cuando nuestros recursos se han agotado, como dice ese cántico, si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas no alcanzan para continuar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar. ¿Sí? Nuestros recursos se agotaron, nuestras fuerzas no alcanzan, nuestras posibilidades ya estamos sin esperanza, desesperanzados de cualquier cosa, de cualquier acción humana. No hay posibilidades humanas y es donde entra el poder de Dios. Y esa es la esperanza de una nación. Esa es la esperanza de Venezuela. Cuando los recursos humanos, la posibilidad humana, cuanto las posibilidades de intervención humana para la salvación, la libertad de Venezuela, ya no estén allí y que los hombres de Venezuela, las mujeres de Venezuela, la gente en el mundo vea, no hay quien traiga salvación a Venezuela. Entonces es cuando el poder de Dios se va a manifestar de una manera extraordinaria y vendrá el Señor con su mano poderosa para que sepan que Él habló y Él hizo. Para que sepan que Él tiene el poder de revivir lo que está muerto y muerto, muy muerto, que está seco y ya no hay posibilidades alguna. Él es así. No
hay posibilidad alguna, no hay manera, no hay pulso, no hay órganos, no hay nada, no hay carne, no hay esperanza, no hay posibilidad de retorno. Yo quiero, amados hermanos, que entendamos y viendo el contexto que les traté de hacer entender, que el problema que tenía, que había llevado hacia el exilio, hacia que pasara todo ese proceso de destrucción, era el pecado, el abandono de ese pueblo de Dios, la idolatría es lo que lo llevó hasta allí. Pero eso no fue un problema político, porque como ustedes pueden ver las noticias ahorita, todo lo que se habla de las noticias, de lo que está haciendo Trump, de lo que está haciendo el otro, de lo que está haciendo Putin, de lo que está haciendo los diferentes presidentes del mundo, y todo el mundo anda vuelto loco con todas las decisiones que se están tomando. Yo escucho a mi esposo, pero bueno, ese hombre está loco, pero bueno, ¿qué es esto? Escucho todo un montón de cosas que dicen ellos porque no me tomo la molestia de estar viendo noticias, pero los escucho hablando de sus cosas. Y entonces yo digo, bueno, esto no es un asunto político, esto es un asunto de fe, esto es una crisis de fe. Lo que está viviendo Venezuela es una crisis de fe. Y por causa de esa crisis de fe, es que Venezuela va a atravesar por cosas que aún todavía el Señor ha dicho que van a pasar y no han pasado. Hasta que ese pueblo alce esa voz, esa oración de Daniel, clamando por el pueblo, pidiendo perdón por el pueblo, pero haya un arrepentimiento genuino y real. Entonces el Señor obra. Muchos se preguntan, bueno, pero ¿dónde está? Hay hermanos que me preguntaban hace unos meses atrás, pero bueno, hermano, y no es que el Señor nos va a dar esa nueva Venezuela, pero ¿cuándo será? Y las promesas de Dios, de que va a ser de Venezuela una nación que va a levantar la antorcha de su luz para todas las naciones en este tiempo, porque será el último avivamiento antes de los tiempos. Y el Evangelio de Cristo se mostrará a través de Venezuela por todas las naciones y conocerán, así como hablan en las noticias hoy de Venezuela full, y conocerán que quien lo hizo fue Dios. Y entonces conocerán el Dios que transformó, el Dios que salvó, el Dios que libertó y el Dios que restauró a Venezuela. Lo conocerán. Y somos usted y yo, amados hermanos, que estamos llamados para eso. Dios nos está llamando. Y nosotros somos los Ezequiel. Nosotros somos los que estamos llamados ahorita a profetizar sobre Venezuela, sobre esos huesos secos. Y cuando usted vea las cosas tan horribles que le cause dolor y tristeza, usted se levanta y dice, yo estoy como Ezequiel. Yo profetizo vida en esta nación. Yo profetizo que la gloria de Dios será vista y conocerán que Dios es Dios. Yo profetizo. Y no tiene que ser profeta. Ay, la única que profetiza. No, no, no. Es que la boca nuestra es una palabra de Dios y la palabra es fuego y la palabra es profecía. Porque se cumple, porque Dios no da una palabra para que no se cumpla. La palabra de Dios se cumple y se cumple porque Él lo ha dicho. Ahora si profetizamos nosotros en nuestra agonía, yo profetizo que aquí voy a tener estos carros, que esto van a ser para mí, como muchos profetas de la bendición y la prosperidad, pase por allí y diga, esa casa será mía, no. Usted profetizará sobre esta nación, que la gloria de Dios se verá sobre esta nación, que la justicia de Dios se verá en esta nación, que la salvación de Dios se verá en esta nación, que la restauración de esta nación será hecha por mano de Dios viviente, el que da vida, que resucitará a Venezuela y la sacará de su sepulcro, porque el Señor lo ha dicho. Usted lo profetiza. Bendito Dios, te doy gracias y alabo tu nombre por esto.
Eres tú, Señor, el que nos trae la esperanza. Allí ese pueblo de Israel, ustedes se lo pueden imaginar. Se lo pueden imaginar el pueblo sin templo, sin ciudad, sin nada. O sea, ¿qué iban a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Muchos venezolanos dicen, ¿qué voy a hacer yo allá en Venezuela? Si allá en Venezuela no está ya mi familia, ya no tengo a nadie. Ya los amigos míos ya no están. Ya los que me quedaban se me murieron. Ya no tengo ganas. No, la esperanza de volver a Venezuela ya no la tengo, dicen unos. Ahorita no, ahorita andan alebrestados, pero deje que pase un poquito de tiempo. No es porque yo quiera ser profeta del desastre, sino porque el Señor espera que este pueblo tenga un punto de quebrantamiento, que lo reconozca a Él como el verdadero Dios. Y eso lo va a hacer. Venezuela reconocerá al único y verdadero Dios como el Dios soberano de Venezuela. Y esa soberanía que ellos opusieron, se la quitarán y se la pondrán al Señor. Y dirán, Señor, perdónanos, el único soberano eres tú. Bueno, ustedes se imaginan a ese pueblo que estaba allí en el exilio y decía, Señor, pero ¿dónde están las promesas que le diste a David? ¿Dónde está? ¿Dónde están las promesas que le diste a Abraham y el pacto que hiciste con David, tu siervo? ¿Dónde están, Señor? Y el templo que levantó Salomón, Señor, para que tú moraras, oh Señor, en ese lugar, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Y no éramos nosotros el pueblo escogido. Y ahora, ¿qué somos? Unos dispersos por el mundo. No éramos nosotros esos escogidos. No era esta nación venezolana la que tú escogiste para que el evangelio tuyo se levantara y fuera el conocimiento de tu gloria por todas las naciones a través de esta nación. Entonces, ¿dónde está la promesa? Entonces muchos pensaban, nuestro Dios fue vencido por los dioses de Babilonia. Nuestro Dios fue vencido por los dioses de Babilonia. Nuestro Dios, nuestro pecado fue tan grande, que nuestro Dios no pudo. Ya, esto ya no tiene arreglo. Ya no hay solución. Allí la desesperanza. Todo lo que está viviendo esta nación de Venezuela es como una réplica de lo que vivió la nación de Israel por causa del pecado, de la idolatría y la injusticia. Pero les digo hoy, y se los digo y ténganlo en cuenta, no es un rechazo definitivo. Así como no fue para el pueblo de Israel un rechazo definitivo, tampoco para Venezuela es un rechazo definitivo, es simplemente disciplina. No es una anulación de sus promesas, de sus pactos. No, no, no es. Para el pueblo de Israel no era una anulación, era un proceso para que el pueblo llegase a un punto de arrepentimiento y quebrantamiento. El problema es que el pueblo ya en ese punto donde estaba, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, no tenía, no podía creer en eso, no podía. Amados, en este momento puede ser que usted esté viviendo una situación de no enfermedad. De pronto usted siente que ya está a punto de muerto. Ya tiene enterrado una situación con su hijo, una situación con su hija. Ya está muerto y enterrado. Ya no hay esperanza alguna. Pero esos huesos vivirán. Tenga esa esperanza, porque si Él dijo, Él lo hará. Esos hijos que ya uno ya dio todo, ya Dios se perdió, ya ese hijo está perdido. Mantenga esa esperanza, mantenga esa esperanza. Esa familia que se dañó, se acabó.
Dios tiene el poder para hacer que lo que está perdido, que la que ya no tiene esperanza, viva y viva. Así que en el nombre del Señor, yo lo invito en este momento a que usted levante el ánimo, alce sus ojos y ponga sus ojos en el Señor, que es su esperanza. Cuando estamos en el punto del hueso seco, es que no hay forma humana de que nosotros podamos actuar. No hay manera humana, sea en nuestra vida personal, sea en nuestra relación familiar, en nuestra relación con nuestra familia. Totalmente, ya, si usted abre la boca, ya eso lo que hace es terminarlo de secar. Si usted hace cualquier acción, lo que termina es que se seque. Y cuando eso está en ese punto, uno lo que le puede decir al Señor, cuando nos pregunta, ¿vivirán esos huesos? Y uno le dirá, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Poder tienes, soberanía tienes. Tú eres el único que puedes hacer que esos huesos tengan vida. Porque si volviste polvo al hombre, puede hacer que esos huesos secos tengan vida. Entonces, del polvo hizo al hombre y de esos huesos volvió a hacer que esos huesos tuvieran carne y tuvieran no solamente carne, sino piel y todo tuviera completamente una persona completa allí hecha con órganos y todo. El Señor lo hizo. Pero ¿quién actuó? ¿Hubo actuación humana? No, no hubo actuación humana. Con respecto a esas situaciones donde se acabaron los recursos y donde no hay manera, pues solamente el poder de Dios lo puede hacer. Y yo creo en el poder de Dios. Tú lo sabes, Señor. Y en cuanto a Venezuela y la nación que el Señor nos ha entregado, esos huesos secos se volverán carne y se volverán vida y vivirán. Así, en el nombre del Señor, nuestro país, nuestra nación, el Señor le dará vida. Y al final, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Señor, en este momento vengo delante de ti. Señor, poniendo delante de ti a tu pueblo, a tu iglesia. Que en este caso, Señor, somos como los Ezequiel. Los que nos llamas y nos dices, profetiza sobre esta nación. Profetiza sobre estos huesos secos. Profetiza sobre estos huesos secos. Y Señor, habla a tus siervos, de modo que ellos puedan tener su voz, su oído activo, Señor, y preparado para recibir la palabra que tú das para que ellos emitan con su boca. En el nombre de Jesús. Señor, hay situaciones donde ya no hay posibilidad humana de actuación. Ya no está enfermo, sino que está muerto, sino que no está muerto, sino que está seco. Y tú puedes, Señor. Tú sabes que puedes. Y sabes tú qué puedes hacer con esos huesos secos. Señor, hoy pongo delante de ti hijos, hijas de tus siervos, que los padres ya no encuentran qué hacer con ellos. Que ya no hay remedio, no hay forma de que haya vida allí. Y están secos. Y en este momento, Señor, profetizamos como profetizó y decimos lo que tú le dijiste a Ezequiel. Decimos, huesos, he aquí el Señor hace que ustedes tengan vida. Hueso seco,
oír la palabra del Señor. El Señor ha dicho, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amen, but then you go back the sass. About you should amen, dice. Ese caso que ya no tiene solución, ya no hay forma ni manera humana. Comando sus, you the command you see the fee, you the key sin corromperte. Para amen de vida, amen de sí, sin caer en sus juegos, amando su demanda de vida sí, y sin que te puedas contaminar. Amando sí, ya no hay manera, ya están muertos las posibilidades. Profetiza, mujer, profetiza que habrá vida. Oh, mando, so, the beauty, the command, sí. Jesús comanda, sí. Amén. Ese caso que está enterrado. Gomando, so, manda, y vida, habrá vida. Judez de command, sí. Dios que no se quite la esperanza de mi pueblo, porque yo soy la esperanza de mi pueblo. Amanda fine, bendifine, Jesús. Que sus ojos estén puestos en mí, y en las palabras y en las promesas y en los pactos que he hecho yo con ustedes. Amando, sí, que estén ustedes allí trayéndolo a memoria a cada instante y comando y declarando y profetizando lo que yo les he dicho. Amando y fío, paz. You're about a bend, baby. You became on the floor. You dedicar y habrá vida y vivirán. You became in the floor be you be Amanda says you cause in Neudofas. Amén. Bien, amados hermanos, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Terminamos este tiempo y en el nombre de Jesús, pues queremos que usted sea fortalecido y bendecido cada día de estos días que hemos estado en ayuno. Nos edifiquemos unos con otros. Los invito esta tarde a las 5 de la tarde para que estén nosotros en este tiempo en el cual compartimos todos los que queremos, los que nos queremos unir y nos tratamos de reunir a las 5 de la tarde hora de Venezuela por Telegram. Allí pues igual está el enlace, se les hace llegar el enlace para que usted, si no se ha conectado nunca, conéctese hoy. Que Dios les bendiga y le guarde.